Ya, entonces el curso está dividido en dos, en las cátedras, que son los días jueves y los viernes, y las ayudantías, que son los lunes a las 8:30 con el profesor Michel Bacho. Recuerden que las ayudantías empiezan ya la próxima semana. ¿Ya? Entonces el próximo lunes, tempranito, van a tener la primera ayudantía. El curso tiene 4 horas teóricas, 2 de ayudantía. Este curso no tiene laboratorio. Ya, en total las horas semanales aquí son 11 porque están consideradas las 5 horas personales que ustedes tienen que dedicar, entre comillas, teóricamente, al curso. Acá se muestra la verdad los aprendizajes esperados y los contenidos del curso. Y empezamos, ¿verdad?, con lo que es el átomo de carbono. Ahí está la unidad 2, nomenclatura orgánica, la unidad 3, la 4, la 5. Hay algunos temas aquí que no están indicados, pero que nosotros los vamos a pasar igual. Por ejemplo, aquí efecto inductivo y resonante. No dice nada sobre estructuras resonantes o de aromaticidad, tiene que estar involucrado ahí. Solamente aquí habla de acidez y basicidad, ¿no? Al final, un capítulo de biomoléculas, hidrato de carbono y péptidos. Generalidades. En verdad que le vamos a dar más a los hidratos de carbono que los aminoácidos, que los hidratos de carbono son más, tienen más conceptos que manejar. Acá está un calendario semana a semana, más o menos. Esto evidentemente es ¿cómo se llama?, una directriz. Cada profesor evidentemente tiene su forma de hacer las clases. Vamos a tratar de seguir lo máximo lo que se indica aquí, ¿ya? Pero esto es claro, está de hecho más que nada para una clase en vivo y en directo, presencial. Y aquí se va a hacer un poco complicado. Vamos a tratar de seguir lo máximo posible en este esquema, pero evidentemente cada profesor tiene su forma de enseñar, ¿verdad? Aquí está semana a semana, se fijan, se repite lo mismo. Las horas personales, ustedes tienen que tener un estudio de ejercicios, de en la guía. Yo les voy a ir dando ejercicios, no solamente de la guía, pueden ser ejercicios inventados por mí, para que ustedes lo puedan realizar y los vamos desarrollando en las clases correspondientes. Yo de todas maneras en las clases siempre voy poniendo ejemplos, ya, para que vamos desarrollando. Acá, sigue lo mismo, una lata. Este es importante. Aquí está la fecha de las solemnes. Ya, la solemne 1 es una evaluación de desarrollo. En este curso hay dos tipos de, más bien dicho, tres tipos de evaluaciones. Uno son las solemnes, que son tres, ¿verdad? Cada una vale un 25% de la nota ponderación. Las solemnes van a ser de desarrollo. ¿Ya? Por lo tanto, yo les voy a mandar la prueba a través del portal. El, Recuerden que las solemnes se realizan en la hora de ayudantía. Entonces yo les envío la prueba, ustedes la bajan, la pueden imprimir, la contestan, ojalá con un lápiz pasta oscuro, negro, azul. Si lo van a hacer con un lápiz mina, que sea un lápiz mina bien oscuro, para que después se pueda notar bien las respuestas. Entonces,
la resuelven, van a tener una cierta hora, 1 hora y media, que dura la ayudantía, y luego la escanean y la envían y la suben al portal. Ahora bien, aquellas personas que no tengan para imprimir, pueden, ¿verdad? Con una hoja en blanco, ojalá, no, ojalá no de cuaderno, sino una hoja en blanco, bueno, si no tienen hoja en blanco, lo hacen en una de cuaderno, y con la letra legible, y con un lápiz que se pueda anotar bien la respuesta, solamente ponen las respuestas a las preguntas. Y luego le pueden sacar fotos, ya así que tienen fotos, o usan algún, hay también en los celulares unos programas que escanean, ¿ya? Traten de ver si lo pueden obtener, creo que son gratis uno, una aplicación, escanean o sacan fotos y esas las envían como respuesta. La solemne uno, me olvidaba, es en la quinta semana. La solemne 2 es la décima y la solemne 3 es la decimocuarta. Ahora, aquellas personas que hayan faltado a una solemne y que hayan justificado en el departamento, tienen la opción de dar la solemne recuperativa. Ahora, esta solemne recuperativa es para todos igual. O sea, si faltaron a la solemne 1 o a la 2 o a la 3, la solemne recuperativa es la misma. Incluye la materia de las 3 solemnes. Y eso será entonces la semana 15, para aquellas personas que el departamento haya autorizado para darla. Se van a hacer 5 controles, de los cuales no se borra ninguno, las notas, que vale el 25% restante. Va a ser la semana 4, la 7, la 9, la 12, la 13 y la 15. Ah, esto no puede ser, porque si la corporativa es la 15, no puede haber una... Bueno, ahí vamos a tener que arreglar eso. Por último lo hacemos en clase. Ahí vemos cómo lo hacemos. Ahí lo voy a arreglar después. 1, 2, 3, 4. Ay, aquí salen 6. A ver. Se realizarán 5 controles obligatorios. Más uno recuperativo, ya. No he leído la otra parte. Claro, la semana 15 también es recuperativo, justo con la solemne recuperativa. Entonces son 5 controles, 4, 7, 9, 12, 13. Y el 15 entonces sería un control recuperativo si es que alguien faltó un control y también justificó adecuadamente. Recuerden que para justificar tienen 72 horas después de la solemne o el control al que faltaron. Y tienen que hacerlo directamente al departamento. Al departamento de química, evidentemente. Bien, eso hace un 100%. Si ustedes con esa nota de las 3 solemnes y el promedio de los controles tienen nota de presentación 5 o superior, independiente de si tienen rojo, ustedes se pueden eximir del examen. Y por lo tanto esa nota será la nota de la nota final. Aquellas personas que no alcancen la exhibición o quieran mejorar su nota, ¿verdad? Van a un examen, ya que es en la semana 16. La nota de presentación ahora vale un 70% y la nota del examen vale un 30%. Y se aprueba con nota 4 o superior. Ahora, de acuerdo al reglamento de la carrera del departamento, se aplica también el artículo 35,
Quiere decir que el examen sustituye a la nota más baja de una solemne. Siempre y cuando la nota del examen sea mejor que la solemne, evidentemente. Entonces aquí está la nota de presentación, 25% cada solemne, más el 25% de los promedios de los controles. Si tienen nota 5, recuerden, se pueden eximir. Si no, esto vale un 70%. Y el examen el 30% y se aprueba con nota 4. Acá está la bibliografía, la obligatoria, la orgánica, la franciscana, Paula Yuyunis Ruiz, todos son químicas orgánicas. Acá tenemos el McMurray, que es bastante bueno porque está orientado a la parte biológica. Y el Wave, que también es bastante bueno. Ahora, estos 4 libros yo los tengo en PDF, o si alguien quiere tenerlo, pero para eso me tienen que escribir a este correo. ¿Se ve ahí? triqui2000cl@gmail.com. Si ustedes me escriben ahí, yo les mando los libros en PDF. Ahora, para que no me estén enviando tantos correos, pueden elegir ustedes hacer una página entre ustedes, no sé, o una cuenta. Me mandan la cuenta, la, la dirección de la cuenta y yo les envío ahí el material correspondiente. O bien eligen algún delegado y ese delegado me escribe y después distribuye el material, como ustedes estimen conveniente. No sé si todos se conocen a esta altura. Acá está el resumen de las fechas, de las solemnes, los controles y el examen. Profe, ¿las solemnes y los Cuénteme, controles se realizan durante horario de clase? ¿cómo a qué te refieres que no se revisan? O sea, se realizan. Ah, se Por ejemplo, realiza, sí, sí, sí. sí, perdona, te entendí mal. Sí, se realizan en la hora de ayudantía, todas. Las solemnes son mi responsabilidad, o sea, yo las reviso. Pero Los es en ese horario, controles, de 8:30 a sí, 10:10. a 8:30, a 10:20, a 10:10. Ya, gracias. De así. Entonces las solemnes, evidentemente las toma el profesor ayudante, pero estas las reviso yo y los controles las revisa el profesor ayudante. Ahora bien, las notas, profe, hay un compañero que no puede entrar a la sala. Mándele el link. Sí, lo subí ahí hace un rato. Ah, gracias, Valeria. Sí, yo hago las pruebas de las solemnes. Los controles lo hace también el profesor ayudante. De nada. En cuanto a las notas, ya, profe, ese es su correo institucional igual. Si tenemos dudas, debemos informarle algo, lo hacemos. No, mira, este correo es para que ustedes me manden dudas que tengan para pedir material, para preguntarme sobre algún ejercicio que no pudieron hacer, o lo hicieron y quieren saber si está correcto, como ustedes quieran. Toda otra información,
oficial tiene que ser en el portal. ¿Ya? O sea, si ustedes faltaron a una solemne, no me escriban este correo, sino que me tienen que escribir al institucional correspondiente. Profe, de más o menos cuántas preguntas son las solemnes. Generalmente son de 4 preguntas. Bueno, todo depende del tema, pero generalmente son 4 preguntas de desarrollo. Ese es el institucional. Debería haber estado acá en el... Y para justificar, por ejemplo, tienen que escribir a Daniela Acuña, que es la secretaria. Esto debería estar en el sílabo, pero bueno, parece que se les pasó. Ella es la secretaria del departamento que recibe todas las justificaciones. Ah, buenos días, Diego. No me habíamos visto. Ya, en cuanto a las notas, ustedes evidentemente van a subir la nota al portal y ahí les va a salir una nota X, ¿ya? Esa nota del portal, del Blackboard, no, ustedes no le hagan caso. La nota oficial y final es aquella que está impresa o indicada en la revisión, en la prueba revisada, y la que está en la intranet. La que está en el Blackboard, esa nota no es la correcta, ¿ya? Para que no haya problema. No sabemos por qué la escala que tiene el Blackboard es levemente diferente a la que nosotros usamos. En vez de eh, redondear para arriba, redondea para abajo. ¿Ya? Entonces recuerden, la nota oficial, final, es la que está impresa en la prueba y la que está en la intranet. La que está ahí en el Blackboard, esa no le hagan caso. Ahora, cualquier duda que tengan, ya, de algún ejercicio que no puedan hacer, qué sé yo, no escríbanme al correo mío, tricky2000, y yo les respondo lo antes posible para resolver las dudas, ¿ya? Pero solamente cosas que tengan que ver con eh, el curso de resolución de ¿cómo se llama? De ejercicios, alguna duda que tuvieron de la clase, que no se atrevieron a preguntar. Todo lo oficial tiene que ser a través del correo institucional. Lo mismo, cualquier información que yo les envíe sobre cambios de horario, suspensión de clase por A o ese motivo, también va a ser a través del Blackboard, ahí en la sección de avisos.
Okidoki. Perfecto. Very good, very good. Bien, ustedes son del curso de bachillerato, ¿verdad? Que van a postular a medicina. Ya, yo he tenido muy buenos cursos, eh, todos se eximen, así que espero que este semestre no sea diferente. Así que le vamos a poner todo el empeño para que todos se eximan y además que salgan con una muy buena nota, que es lo que les importa a ustedes. Bien, durante las clases, cualquier duda que tengan, ¿verdad? Me la hacen al tiro. No esperen ya que yo pase todo y ya me hagan las preguntas. Ustedes no entendieron algo, me preguntan inmediatamente. Esa es la idea. Lo mismo yo a veces en las clases voy haciendo preguntas, ojalá que todos participen y sea hacer la clase más, entre comillas, más amena. Eh, yo no tengo cámara, no se pierden de nada de todas maneras, así que voy a estar siempre en modo Dios. Bien, ¿alguna duda con respecto al syllabus? Ah, otra cosita que se me olvidaba. Yo les envié dos guías, si mal no recuerdo. ¿Dónde está? Yolanda. Claro, la guía oficial, que es la que dice 024, que es del año La Pera, que está súper mal hecha. Y les envié una de un curso de química y farmacia, que esa está un poquito mejor, tiene más ejercicio, no tiene todas las respuestas, evidentemente, ya, por lo tanto, tanto en la clase como en la ayudantía, usted ahí tiene la oportunidad de preguntar sobre aquellos ejercicios que no tienen la respuesta, pero que ustedes han hecho y tienen alguna duda. ¿Ya? Su fotito, no, yo soy como los indios, las fotos roban el alma. Así que no, no me saco ni fotos, ni TikTok, ni nada mío. Con suerte, si es que volvemos a las clases presenciales, ahí capaz que nos conozcamos. Bien, ¿alguna duda con respecto al syllabus? ¿Todo claro? Perfecto. Vamos entonces a lanzar la bolita y vamos a empezar con lo que nos convoca, que es la química orgánica. Este PDF se lo voy a subir después de la clase, ¿ya? Para que lo tengan. Voy a tratar de enviarlos antes, ya, pero que siempre hay algún error, si me pasa un errorcillo por ahí y después tengo que estarlo modificando. Pero voy a tratar de enviárselos con anticipación lo que vamos viendo clase a clase. ¿Ya? Bien, el primer tema entonces es enlace e hibridación y lo que tenemos que ver con respecto a los átomos que están presentes en las moléculas orgánicas. Ahora, recuerden que la química, ¿verdad?, se divide en varios eh, temas. Uno de ellos es la química orgánica y que corresponde específicamente a la química del carbono. ¿Y por qué el carbono? Porque el carbono tiene la propiedad, ¿verdad?, de formar enlaces, formar cadenas largas y lo más importante que está involucrado en las moléculas bioactivas. Entonces, cuando uno habla de química orgánica, es específicamente la química del carbono.
Ahora, evidentemente en las moléculas, el carbono es el átomo principal, pero hay también otros átomos como el hidrógeno, nitrógeno, fósforo, oxígeno, azufre, y eventualmente pueden haber flúor, cloro, bromo o yodo. Ya hay pocas moléculas que tienen halógenos, pero por ejemplo fármacos, ya tienen, eso sí, halógenos y por lo tanto también lo consideramos dentro de los átomos importantes en las moléculas orgánicas. Ahora bien, el hidrógeno, que es el que está en mayor proporción, tiene un electrón de valencia. Ya recuerden que el hidrógeno es 1s1, por lo tanto tiene solo un electrón de valencia. Y para completar la configuración del gas noble más cercano, que es el helio, necesita un electrón más. Por lo tanto, el hidrógeno siempre va a estar formando un solo enlace. El carbono 6, que es del grupo 4A, tiene, ¿verdad?, 4 electrones de valencia. Recuerden que el grupo indica la cantidad de electrones de valencia del átomo. Entonces, si es el grupo 4A, quiere decir que tiene 4 electrones de valencia. Como estos átomos tienden a tener la configuración del gas noble más cercano, acuérdense de las reglas del octeto, ¿verdad? Que tienen que tener 8 electrones alrededor, le faltan 4 electrones, por lo tanto, puede formar 4 enlaces, porque recuerden que cada enlace son 2 electrones. El nitrógeno, que es del grupo 5A, tiene 5 electrones de valencia. Por lo tanto, para completar el octeto necesita 3 electrones. Eso quiere decir entonces que el nitrógeno puede formar 3 enlaces. El fósforo es del mismo grupo. Por lo tanto, al igual que el nitrógeno, también puede formar 3 enlaces. El oxígeno 8, que es el grupo 6A, tiene 6 electrones de valencia. Para completar el octeto, ¿verdad?, necesita 2 electrones. Por lo tanto, puede formar solamente 2 enlaces. Lo mismo ocurre con el azufre, que es del mismo grupo. El flúor 9 es del grupo 7A, quiere decir que tiene 7 electrones de valencia y por lo tanto necesita un solo electrón para completar el octeto. Quiere decir que van a formar un enlace. Ahora, el cloro, el bromo y el yodo son del mismo grupo, de los halógenos, se comportan igual que el flúor, por lo tanto también van a formar un enlace. Ahora bien, ustedes vieron en química general que a partir de la serie 3, recuerden que este es el tercer periodo, o serie 3, los electrones, o sea, los átomos pueden expandir la capa de valencia. Por lo tanto, el fósforo, el azufre, el cloro, el bromo y el yodo, en algunos casos pueden tener más electrones, o sea, no cumplen la regla del octeto. Como por ejemplo el fósforo, cuando está formando los fosfatos. Ups. ¿Ya? No, a partir del tercer periodo. Porque recuerden que a partir del tercer periodo empiezan a tener los electrones D. Por lo tanto, ahí pueden pasar electrones de los P a los D. Y por eso expanden la capa de valencia. Eso lo vieron en química general, supuestamente. Cuando vieron estructuras de Lewis. ¿Se acuerdan o no? Ya, perfecto. Lo mismo el azufre, por ejemplo, los sulfatos, también puede expandir su capa de valencia
y tener más de 8 electrones. Lo mismo el cloro, el bromo y el yodo. Los del grupo, la serie 2, estos de aquí no, estos solamente pueden tener 8 electrones, porque no hay orbitales 2D. ¿Ya? Ahora, a pesar de que estos de acá pueden expandir la capa de valencia, en general se van a comportar en las moléculas orgánicas como los cabezas de grupo. O sea, el fósforo se va a comportar igual que el nitrógeno, el azufre igual que el oxígeno, y el cloro, el bromo y el yodo como el flúor. Por lo tanto, hidrógeno y halógenos, un enlace, siempre. Carbono, siempre 4 enlaces. Nitrógeno, fósforo, 3 enlaces. Oxígeno y azufre, 2 enlaces. Ahora, como nuestro átomo de carbono es la estrella, ¿verdad? Vamos a empezar con él. El carbono 6, ¿verdad? Esta es la configuración electrónica. La capa más externa es la capa de valencia. Tiene 4 electrones en la capa de valencia. Por lo tanto, son los electrones que va a utilizar para formar enlaces. Ahora, si nosotros distribuimos esos electrones en los orbitales, en los 2s y los 2p, vamos a tener esta configuración basal del carbono. Y que vamos a tener solamente 2 electrones desapareados. Por lo tanto, con esta configuración, el carbono solo puede formar 2 enlaces. Y eso va en desacuerdo con lo que se sabe de que el carbono siempre forma 4 enlaces. Por lo tanto, esta configuración basal del carbono no nos sirve para explicar el hecho experimental de que el carbono forma 4 enlaces. De manera que hay que buscar un modelo que nos permita explicar de cómo forma 4 enlaces. Ahora, como los orbitales P y F del mismo nivel son cercanos en energía, puede pasar un electrón del F al P vacío y quedar con 4 electrones desapareados. Y al tener los 4 electrones desapareados, eso nos explica, ¿verdad?, de que el carbono puede formar 4 enlaces. Por lo tanto, este modelo nos explicaría la formación de los 4 enlaces. Ahora, recuerden que por convención a este le vamos a llamar el PX, el PI y el PZ, aunque da igual, cualquiera, son perpendiculares entre sí. Entonces, si dibujamos un eje cartesiano, el PZ va a estar ahí, el PX, el PI y el orbital S. Entonces, si esta molécula tuviera un electrón, o este átomo me han dicho, un electrón aquí, otro ahí, y aquí estuviera unido un átomo, acá, acá, ¿verdad? Con cada orbital, como son perpendiculares, estos deberían tener un ángulo de 90 grados. Y además, el orbital S estaría formando un enlace también con otro átomo. Por lo tanto, habría una distancia carbono X diferente al carbono X con los orbitales P. O sea, tendríamos 3 enlaces iguales y uno diferente. Y además, ángulos de 90 grados, según este modelo. Sin embargo, cuando nosotros hacemos ¿cómo se llama? La medida experimental, es diferente del orbital de ese, claro.
cuando uno hace la medida experimental para la molécula más pequeña de carbono e hidrógeno, que es el metano, tan de moda últimamente por su efecto invernadero y que se está generando ahí con el derretimiento de los glaciares, está saliendo ahí al medio ambiente, gas que producen también las vacas. Así que, como decía Sid, vamos a morir. Según esta molécula, estos ángulos no son de 90 grados, sino que son aproximadamente de 109,5. Y además, al medir la distancia carbono-hidrógeno, todos son iguales. O sea, todos los enlaces carbono-hidrógeno son iguales y miden 1,09 angstrom. Ya recuerden que un angstrom son 1 por 10 elevado a la menos 10 metros. Por lo tanto, este modelo de carbono excitado con orbitales atómicos tampoco es satisfactorio para explicar este hecho experimental, de que todos los ángulos son de 109 y no de 90, y todos los enlaces carbono y hidrógeno son iguales. De manera que hay que buscar otro modelo que satisfaga, ¿verdad?, estas condiciones. Ahora bien, nosotros sabemos que los orbitales atómicos son representaciones matemáticas sobre la mayor probabilidad de encontrar un electrón en torno al núcleo. Por lo tanto, como toda función matemática, estas se pueden combinar, se pueden sumar, restar, dividir, elevar al cuadrado, sacar raíz cúbica, etc. Y justamente, si nosotros mezclamos dos orbitales atómicos, en este caso S con los P, vamos a obtener unos nuevos orbitales atómicos, pero llamados híbridos. Y las formas de combinar los orbitales S y los P en el caso del carbono son de tres formas. Uno, que es la más usual, es si mezclamos el orbital S con los tres orbitales P. Y por lo tanto vamos a tener híbridos sp3, un S y 3P. Como combinamos cuatro orbitales, vamos a obtener también cuatro orbitales híbridos, todos de igual energía. En la cual tenemos que distribuir cuatro electrones. Entonces, 1, 2, 3, 4. O sea, cada orbital híbrido queda con un electrón. Esto quiere decir que va a formar cuatro enlaces, que es lo que corresponde con el carbono. Ahora, cada orbital va a tener un 75% de carácter P y un 25% carácter S. O sea, estos orbitales se van a parecer más al P, que son alargados, que al S, que son esféricos. Por lo tanto, la longitud de enlace, ¿verdad?, va a ser mayor. O sea que la distancia entre el centro del carbono y el centro del otro átomo va a ser mayor, en este caso con los híbridos sp3. Ahora, como estas son representaciones matemáticas, si nosotros representamos en los ejes cartesianos estos orbitales híbridos, vamos a tener que se dirigen hacia los vértices de un tetraedro. ¿Para qué?
para disminuir la repulsión entre ellos. Es decir, para disminuir la repulsión entre los orbitales, recuerda que los orbitales son densidad electrónica, se repelen, entonces la menor energía es cuando todos están equidistantes, y eso ocurre cuando estos se dirigen hacia los vértices de un tetraedro. Aquí ven un orbital híbrido con su parte no enlazante. Ahora, generalmente los orbitales, ¿verdad?, tienen esta forma. Una parte enlazante y una no enlazante. Pero para hacer el dibujo mucho más fácil, generalmente solamente dibujamos lóbulo enlazante. Entonces, en el caso del metano, si los orbitales sp3 se dirigen hacia los vértices de un tetraedro, quiere decir que en los vértices han de encontrarse los átomos de hidrógeno. Y por lo tanto, todos los enlaces carbono y hidrógeno son iguales. Y eso también satisface el hecho experimental de que todos los orbitales, o sea, las longitudes de enlace son iguales, 1,09. Y además, si medimos el ángulo que hay entre estos dos orbitales híbridos, da un ángulo de 109,5, que es el que corresponde a la molécula del metano. Por lo tanto, este modelo de orbitales híbridos nos explica que el átomo de carbono forma 4 enlaces, que todos sus enlaces son iguales y que su ángulo es de 109,5. Por lo tanto, este modelo, como explica todo, quiere decir que el carbono sp3 tiene esa propiedad. Es decir, que los carbonos sp3 tienen una geometría tetraédrica con ángulo de 109,5. Ahora bien, esto es en el caso del metano. Si nosotros cambiamos el átomo de hidrógeno por otro átomo más voluminoso, evidentemente va a haber mayor repulsión y eso va a hacer cambiar el ángulo de enlace. Y también, al cambiar un hidrógeno por otro átomo, va también a cambiar la longitud de enlace. Entonces, por ejemplo, si con un hidrógeno lo cambiamos por un CH3, que es un grupo más voluminoso, el ángulo ya no va a ser de 109,5, sino de 111,17. Ya debido a la repulsión de este grupo con los hidrógenos. Y evidentemente la longitud del enlace también va a cambiar, puesto que tenemos un átomo más grande, en este caso 1,39 Angstrom. Si por ejemplo lo cambiamos por un cloro, la misma historia. Va a haber mayor repulsión entre el cloro y los hidrógenos. El enlace entonces también, el ángulo de enlace también va a aumentar. Y evidentemente, como el cloro es más grande, también aumenta la longitud del enlace. Sin embargo, como nosotros no nos podemos aprender todas las longitudes de enlace y todos los ángulos, ¿ya? Para todo carbono que sea sp3, vamos a considerar como ángulo, ¿verdad?, canónico o característico el 109,5. Pero siempre teniendo en cuenta que ese ángulo puede ser mayor si es que el átomo a que está unido el carbono es de mayor volumen. ¿Sí? ¿Queda claro? Valeria, cuénteme. ¿Se escucha? ¿Sí? Ya, Cuénteme. gracias. Profe, es que ahí, claro, Ujú. como dice, si es que en este caso se añade el cloro, el ángulo aumenta
Pero yo quiero saber si es Ajá, que el ángulo entre los otros hidrógenos cambia también, onda se claro, disminuye o se mantiene el sí. 109. No, se disminuye, disminuye. Al ver una repulsión de este con ese, evidentemente el ángulo entre los hidrógenos disminuye. Ah, ya, bacán. Gracias, profe. ¿Listo? Entonces, todo carbono sp3 vamos a considerar que es tetraédrico y un ángulo de enlace de 109,5. Aunque siempre teniendo en cuenta que este ángulo va a ser mayor si es que el átomo al cual está unido el carbono también es mayor volumen. Y como preguntaba Valeria, evidentemente los otros ángulos con el hidrógeno también van a disminuir. Ahora bien, cada enlace que forma un carbono con los hidrógenos y que está formado por los orbitales sp3, se dice que es un enlace sigma. Profe, ¿en cuanto al volumen se refiere al tamaño? Claro, claro, porque si te fijas aquí, por ejemplo, el metilo, que es un CH3, que sería esto de aquí, tiene incluso mayor volumen que el cloro. Por eso que el ángulo es mayor. Entonces aquí el CH3 evidentemente es un grupo. El cloro está solito, pero todo es por volumen. Y evidentemente, mientras mayor es el radio atómico, mayor es el volumen. De nace. Entonces, cada enlace carbono-hidrógeno que está formado por los híbridos, que es un enlace simple, se dice que es un enlace sigma. Ahora, para que haya enlace entre dos átomos, siempre tiene que haber un enlace sigma. O sea, siempre que haya un átomo unido a otro, tiene que haber por lo menos un enlace sigma. Si no hay un enlace sigma, no hay enlace. En el caso del metano, vamos a tener, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 enlaces sigma. Y esos enlaces sigma van a estar formados por el híbrido sp3 del carbono con el S del hidrógeno. En el caso del etano, que ya habíamos visto ahí, vamos a tener, ¿verdad?, este ángulo de 111. Aquí, si te fijas, Valeria, el ángulo entre los hidrógenos disminuye levemente a 108,5 por efecto, ¿verdad?, de el mayor aumento del ángulo carbono-carbono-hidrógeno. Ahora, aquí cada carbono está unido a un hidrógeno y además tenemos que hay un enlace carbono-carbono. Por lo tanto, si contamos los enlaces sigma, vamos a tener 6 enlaces sigma carbono y hidrógeno, que están pintados aquí en azul, y que están formados por el sp3 del carbono con el S del hidrógeno. Y un enlace sigma, que está aquí en rojo, que está formado por el híbrido sp3 de un carbono con el sp3 del otro carbono. ¿Ya? De manera que los enlaces sigma siempre se van a formar con los híbridos, en este caso del carbono. Otra forma de combinar los S y los P es combinar un S con dos P y dejar este de acá libre, este P que le vamos a llamar el PZ. Por lo tanto, si mezclamos tres orbitales, vamos a tener tres orbitales híbridos de igual energía y un orbital PZ de mayor energía. Como mezclamos un S con dos P, el híbrido va a ser sp2, el cual va a tener un 67% carácter P y un 33% carácter S. O sea que ya no va a ser tan largo como
con el sp3. Entonces este va a ser más rechonchito en comparación con el sp3, que es más alargado. Eso quiere decir entonces que la distancia o la longitud del enlace va a ser menor, porque el enlace va a ser más corto. Entonces estos sp2 son menos largos o más cortos que los ESP3. Si nosotros dibujamos estos híbridos sp3 en los ejes cartesianos, vamos a encontrar que se dirigen en el plano XY hacia los vértices de un triángulo. Si lo vemos desde arriba, esto, vamos a tener ahí los tres orbitales ESP2 que se dirigen hacia los vértices de un triángulo. ¿Para qué? Para minimizar la repulsión. O sea, tienen que estar lo más alejados posible. Y el orbital PZ perpendicular a ese plano. Ahora, como se dirigen hacia los vértices de un triángulo, el ángulo de enlace es de 120 grados. Y como forman un triángulo en el plano, se dice que la geometría es trigonal plana. ¿Ustedes se acuerdan cuando vieron geometría molecular? Estas moléculas eran del tipo AB3E0. ¿Se acuerdan? Como el BF3, por ejemplo, que era trigonal plano. En el caso del anterior, del sp3, son del tipo AB4E0, que era tetraédrica. Ahora, ¿en qué moléculas podemos tener este ángulo de enlace 120? En el eteno, por ejemplo, que es un enlace doble carbono-carbono, en que el ángulo de enlace son cercanos a 120. Por lo tanto, nosotros podemos decir que cuando hay un doble enlace carbono-carbono, la hibridación de ese carbono es EP2. Y además se sabe que esta molécula es totalmente plana. Entonces coincide con trigonal plano. Ahora, si se fijan, el enlace carbono-hidrógeno es levemente menor, 1,08, debido, ¿verdad?, a que el híbrido también es más cortito. Y también la distancia carbono-carbono disminuye. Y eso se debe también a que el enlace el híbrido también es más corto. Ahora, ¿qué pasa si nosotros dibujamos esta molécula indicando los orbitales moleculares? Entonces, el carbono sp2 va a tener 3 orbitales sp2 con un electrón y el pz con un electrón. Y lo vamos a juntar con otro carbono también sp2 que tiene 3 orbitales sp2 con un electrón y un pz con un electrón. De manera que si los juntamos, evidentemente estos dos orbitales que están en dirección o en sentido frontal se van a unir para formar un enlace sigma carbono-carbono. Y los otros orbitales sp2 van a formar los enlaces con los hidrógenos. Ahora bien, este orbital pz con un electrón y este otro pz con un electrón, como están en el mismo plano, pueden interaccionar entre sí. ¿Y que van a formar? Una nube electrónica por sobre
y por debajo del plano del enlace carbono-carbono. Esa interacción, que es una interacción lateral de estos orbitales, se conoce como un enlace pi. Entonces los sigma son de interacción frontal, en el mismo sentido, dirección los orbitales, mientras que los pi son de interacción lateral. Por lo tanto, los enlaces pi son de menor energía, o sea, son más fáciles de romper que los enlaces sigma. Entonces los sigma son de mayor energía. Ahora, si nosotros dibujamos la molécula, ¿verdad? Del eteno, perdón, está acá abajo, solo vamos a dibujar los orbitales pi. Los orbitales sigma los vamos a dibujar como una rayita, como formando un enlace. Aquí evidentemente para indicar que todo esto está en un plano, para darle cierta profundidad, un enlace se dibuja con una cuña, como que si estuviera saliendo de la pizarra, y otra con una línea entrecortada, como si estuviera hacia adentro de la pizarra. Y esta rayita aquí que indica que hay interacción por sobre y por debajo del plano, indica el enlace pi. Es un solo enlace que se da por sobre y por debajo. Por lo tanto, la molécula de eteno, va a tener 4 enlaces sigma formada por el sp2 del carbono con el S del hidrógeno, un enlace sigma formado por el sp2 de un carbono, el sp2 del otro carbono, y un enlace pi formado por el pz de un carbono con el pz de otro carbono. ¿Sí? ¿Quedó claro? Perfecto. Ahora, al igual que en el caso de los carbonos sp3, los ángulos, ¿verdad?, van a variar dependiendo del átomo con que esté unido el carbono. Entonces, en el caso del eteno, por ejemplo, ese ángulo carbono-carbono hidrógeno es de 121,7. Pero si el hidrógeno lo cambiamos por un cloro, evidentemente el ángulo va a aumentar, puesto que el cloro tiene mayor volumen. Y si agregamos un CH3, que es más voluminoso que el cloro, el ángulo también va a aumentar. Ahora, al igual que en el caso del sp3, como nosotros no podemos saber todos los ángulos de enlace, vamos a considerar como ángulo característico de un átomo de carbono sp2 los 120 grados. Pero siempre teniendo en cuenta que ese ángulo puede aumentar si es que el átomo es distinto de hidrógeno. Y por supuesto, la geometría va a ser trigonal plano. Ahora, debido a que los sp2, ¿verdad?, tienen más carácter S que el sp3, evidentemente los enlaces son más cortos. Y aquí tenemos, por ejemplo, un enlace simple, carbono-carbono, mide 1,54 angstrom, en cambio un doble, carbono-carbono, mide 1,34 angstrom. ¿Ya? Eso se debe, ¿verdad?, a que el híbrido es más corto, se parece más al S que al P, y eso hace cortar. Y además, que la interacción por el enlace pi también hace cortar más el enlace. Entonces, en un enlace carbono-carbono, cuando estos son sp3, acá tenemos un enlace sigma. Es que depende. Si tú consideras
un enlace simple con un enlace doble, evidentemente el doble va a tener más energía porque son dos tipos de enlaces. Pero si tú consideras un enlace sigma con un enlace pi, evidentemente el enlace sigma tiene mayor energía. Porque como les voy a contar ahora, lo que les iba a decir, el enlace doble, carbono-carbono, este enlace doble, en realidad es un enlace sigma más un enlace pi. Evidentemente el enlace pi es de menor energía, porque recuerden que es una interacción lateral, ¿ya? En cambio el enlace sigma es una interacción frontal. Es como si ustedes tuvieran dos personas, el enlace sigma sería que estuvieran las dos personas tomadas de la mano. Y el enlace pi es como si estuvieran tocándose con los hombros. Entonces, ¿cuál es más fácil de separar? ¿Cuando están tocándose los hombros o cuando están tomados de la mano? Claro. Entonces aquí ocurre lo mismo. El enlace pi es como que dos personas estuvieran tocándose los hombros. Y el enlace sigma sería como dos personas tomándose la mano. ¿Ya? Entonces, el enlace doble, como les decía, es realmente un enlace sigma más un enlace pi. Y eso hace que el enlace sea un poco más corto. De nada, para eso estamos. Y bastante más corto, ¿se fijan? De unos 54 pasa a unos 34 angstrom. Y la tercera posibilidad de mezclar los S y los P es tomando un S y un P y dejando estos dos P sin hibridar. Ahora aquí vamos a considerar que este es el PX y este es el PZ que quedan sin hibridar. Y por lo tanto, al mezclar un S con un P, se forman dos híbridos, que en este caso son SP, un S y un P, con un electrón cada uno. También tienen igual energía, y estos dos de acá tienen más alta energía. Ahora, estos híbridos SP tienen 50% carácter P y 50% carácter S. Es decir, que son más rechonchitos todavía. Por lo tanto, la longitud del enlace evidentemente va a ser mucho menor que en el caso del SP2 y que el SPT. Entonces, la longitud del enlace va a ser SP3 mayor que la del SP2 y S mayor que la del SP. Ahora, los híbridos SP van a formar los enlaces sigma. Y estos dos P sin hibridar van a formar enlaces pi. ¿Ya? Ahora, si nosotros dibujamos en los espacios ejes cartesianos los orbitales SP, vamos a encontrar que se encuentran en el eje Y o Y, en este caso, en que la máxima o la repulsión los hace estar a 180 grados uno del otro. Están en la misma dirección, pero en distintos sentidos. Y los orbitales, el PZ, dirigido en el eje Z, y el PX hacia adelante y hacia atrás. De manera que todos estos orbitales son perpendiculares entre sí. Como los orbitales SP están dirigidos en un eje o en una línea, se dice que la geometría es lineal. Y aquí el único ángulo es posible de 180. Aquí da lo mismo
el átomo que esté unido al carbono. Siempre va a ser 180. Ahora, en la molécula que ocurre esto es justamente en el etino. Cuando tenemos un enlace carbono, triple enlace carbono, vemos que el ángulo carbono-carbono-hidrógeno es de 180. Esta molécula es lineal. Entonces este carbono es del tipo AB2E0. Profe, ¿se podría decir que los orbitales están en distintos ejes? No, están en el mismo eje, pero en distintos sentidos. Los sp. Ah, los pi, claro. Los pi van a estar en el pz y el px. De nada. Y justamente es lo que vamos a ver acá. Si juntamos los dos carbonos en el etino con hibridación sp, vamos a tener, ¿verdad?, que cada carbono va a tener dos orbitales sp con un electrón, un pz con un electrón y un px con un electrón. Entonces, al juntarse con el otro carbono, evidentemente, los híbridos sp van a formar el enlace sigma. Estos otros van a formar el enlace con los hidrógenos y el PZ interacciona por sobre y por debajo del plano. Entonces forma una nube pi por sobre y por debajo, y el PX forma por delante y por detrás del plano, y forma una nube por sobre y por detrás. De manera que los enlaces sigma están formados por los híbridos de esa forma, y los P forman una nube por sobre, por debajo del plano, y por delante y por detrás del plano. Entonces la molécula es como si fuera, por ejemplo, en el caso del eteno, así imaginárselo, es como si tuviéramos esta molécula aquí, en el caso del eteno, y tuviéramos por arriba un choripán, así no, un chorizo de esos parrilleros, por sobre y por debajo del plano. Ya que estamos cercanos al almuerzo. Me dio hambre, claro. En el caso del triple enlace, es como que si la molécula lineal estuviera aquí, y como hay una nube por arriba y por abajo, y por detrás y por delante, es como que si esto estuviera dentro de un papel confort. Entonces, la nube pi rodea al enlace carbono-carbono. Igual como si estuviera, ¿verdad?, adentro de un papel confort. Ahora, en el caso del etino, vamos a tener dos enlaces sigma, carbono y hidrógeno, ¿verdad?, S y S, formado por el sp del carbono y el S del hidrógeno, un enlace sigma carbono-carbono, formado por el sp de un carbono con el sp del otro carbono, un enlace pi, formado por el pz de un carbono con el pz del otro, y otro enlace pi, formado por el px de un carbono y el px del otro carbono. Es decir, que cuando tengamos un triple enlace carbono-carbono, en realidad es un enlace sigma y dos enlaces pi, o sea, sigma pi pi. Ahora, como el enlace o el orbital híbrido es más corto, evidentemente que la longitud de enlace carbono-carbono en los triples va a ser aún más corto.
1,20. Y eso sumado a que al formar los enlaces pi, ¿verdad? Eso hace que se acerquen más los átomos. Entonces un triple enlace va a ser más corto que un doble y el doble más corto que un simple. Ahora, como manera de resumen, y esto es lo que se tienen que aprender desgraciadamente de memoria, son que el carbono puede formar tres hibridaciones, sp3, sp2, sp. El sp3 siempre va a formar 4 enlaces sigma y ningún enlace pi. El ángulo que haya en torno al carbono vamos a considerar de 109,5, pero siempre considerando que el ángulo va a depender del átomo o grupo al que esté unido al carbono. A mayor volumen del átomo o grupo, mayor va a ser el ángulo de enlace. Pero siempre vamos a considerar este ángulo como característico. Y la geometría evidentemente va a ser tetraédrica. El sp2 va a formar 3 enlaces sigma y un enlace pi. El ángulo característico 120, aunque también varía dependiendo del átomo al cual esté unido. Y su geometría trigonal plana. Y el híbrido sp va a formar 2 enlaces sigma, 2 enlaces pi, ángulo de 180 y geometría lineal. Entonces, supongamos que tenemos esta molécula dibujada ahí y nos piden la fórmula molecular, el número de enlaces sigma, el número de enlaces pi, la hibridación de los átomos marcados como A1, A2, A3 y A4, la geometría de los átomos B1, B2 y B3, los ángulos de enlace de los átomos C1, C2 y C3, y los orbitales que forman los enlaces sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Ahora, recuerden que las moléculas orgánicas generalmente se dibujan de esta forma, solo se dibujan los enlaces carbono-carbono o carbono con otro átomo. Los hidrógenos no se dibujan, generalmente. Entonces, para obtener la fórmula molecular y el número de enlaces sigma, lo primero que tenemos que hacer es dibujar los enlaces con hidrógeno. Entonces, si ese es un átomo de carbono y se dibuja un solo enlace, quiere decir que tiene 3 enlaces con hidrógeno, que son los que faltan, porque recuerden que todo carbono tiene 4 enlaces. Ese carbono de ahí tiene 1, 2 enlaces, por lo tanto le faltan 2, quiere decir que hay 2 hidrógenos. Este tiene 1, 2, 3, 4, no le falta nada. Este de aquí, 1, 2, 3, 4, tampoco le falta nada. Este de aquí tiene 1, 2, entonces le faltan 2. Este de aquí tiene 1, 2, 3, 4, no le falta nada. Este tiene 1, 2, 3, le falta 1. Este de acá, 1, 2, 3, también le falta 1. Este de aquí, 1, 2, 3, también le falta 1. Este tiene 1, 2, 3, 4, no le falta nada. Este 1, 2, 3, le falta 1. Este de acá tiene 1, 2, le faltan 2. Este de acá tiene 1, 2, le faltan 2. Este de aquí tiene 1, 2, 3, 4, no le falta nada. Este de acá tiene 2, le faltan 2. Y este de acá tiene un solo enlace, le faltan entonces 3. Y ahí están dibujados todos los hidrógenos. Entonces recuerden que la forma usual de dibujar las moléculas orgánicas
es solamente dibujar los enlaces carbono-carbono. Entonces, para la fórmula molecular tenemos que contar cuántos carbonos tiene y cuántos hidrógenos. Entonces, carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y contamos los hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Como bien decía Valeria, C16H20. Y ahí tenemos entonces la fórmula molecular. Ahora nos piden el número de enlaces sigma. Por lo tanto, tenemos que contar los enlaces sigma. Entonces empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 enlaces sigma. Y ahora contamos los enlaces pi. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 enlaces pi. Y ahí tenemos entonces respondida la primera pregunta. ¿Alguna duda? Perfecto. Vamos con la segunda. Dice la hibridación de los átomos. A1. A1. Este átomo. ¿Qué hibridación tiene? Perfecto. sp2. ¿Por qué? Porque tiene un doble enlace. A2. F. ¿Qué hibridación tiene? sp2 también. Muy bien. A3. Este de aquí. sp. Perfecto. Y A4. Este de acá. Bien. sp3. Perfecto. Muy bien. Ahí tenemos la letra B. Vamos con la C. Dice geometría de los átomos B1. B1, ¿dónde está? F. ¿Qué geometría tiene? Tetraédrica. Muy bien. B2. Este de aquí. Diagonal plano, ¿verdad? Porque es un carbono sp2. Y B3, este lineal. Muy bien. Very good, very good. Ahora, yo les puse aquí las iniciales nomás para estar escribiendo todo, ustedes cuando respondan tienen que poner toda la palabra como corresponde, ¿ya? Vamos con la D. Ángulos de enlace. C1. ¿Qué ángulo de enlace característico es ese?
109,5. C2. ¿Dónde está C2? Acá. 120. Perfecto. Y C3, ¿dónde está C3? Este. 180, muy bien. Claro, porque es un carbono Sp. ¿Ya? Entonces los carbonos Sp3, 109,5, los Sp2, 120 y los Sp, 180. Y la última dice los orbitales que forman los enlaces, sigma 1. Por lo tanto, este enlace estará formado por un carbono Sp3 o el Sp3 de un carbono con el Sp2 del otro carbono, ¿verdad? Porque este es un carbono Sp2 y este es un Sp3. Y recuerda que los enlaces sigma se forman con los híbridos, excepto con el hidrógeno, evidentemente. Sigma 2, este de aquí, ¿por qué estaría formado? Por el Sp2 de un carbono con el Sp2 de otro carbono. Eso, perfecto. Y el sigma 3, que sería este, ¿por qué estaría formado? No, eso sí, Valeria por el Sp de un carbono con el Sp3 de otro carbono. Ya, Gerardo, porque recuerda que este tiene hibridación Sp3 y este Sp. Very good, muy bien. Quiere decir que aprendieron. Ahí está la respuesta, ¿ya? Ahí el número de enlaces pi, la hibridación de los átomos, la geometría, los ángulos y los orbitales. Ahora bien, el otro átomo importante en las moléculas orgánicas es el nitrógeno, que tiene configuración 1s2, 2s2, 2p3, capa de valencia, ¿verdad? La distribución de los orbitales, en el 2s, 2 electrones, los p1 electrones cada uno. Por lo tanto, esto nos estaría dando cuenta de los tres enlaces que forman el nitrógeno. Pero si consideramos esta configuración, como estos orbitales p son perpendiculares, los ángulos de enlace también deberían ser de 90 grados. Sin embargo, cuando uno mide el ángulo de enlace en el caso del amoníaco, este ángulo de enlace no es de 90, sino que es de 107 grados. Por lo tanto, este modelo tampoco nos explica esa diferencia del ángulo. Ahora, 107 es más cercano a 109 del carbono. Por lo tanto, lo que es bueno para el carbono ha de ser bueno también para el nitrógeno. Y el nitrógeno también puede hibridar sus orbitales atómicos para formar orbitales híbridos. Y lo hace al igual que el carbono. Puede combinar los 3 P con los S para formar 4 híbridos sp3. Pero ahora hay que distribuir 5 electrones. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que este orbital sp3 va a tener un par de electrones no enlazantes, que es el típico par de electrones que se dibuja sobre el nitrógeno. Y los otros 3 van a formar enlaces sigma.
Ahora, como son híbridos sp3, se van a dirigir hacia los vértices tetraedros. De esta forma. Y el ángulo de 107 va a ser levemente menor. ¿Y a qué se debe eso? Se debe a que al tener un par de electrones no enlazantes, la repulsión con los enlaces con hidrógeno va a ser mucho mayor. Y por lo tanto hace que estos ángulos, hidrógeno, nitrógeno y hidrógeno, disminuyan levemente, de 109 a 107. Ahora, a pesar de que los híbridos se dirigen hacia los vértices de un tetraedro, para la geometría molecular no se consideran los pares de electrones no enlazantes, solo los átomos. Por lo tanto, al considerar solamente los átomos, el amoníaco queda como un tetraedro pero más achatado. Y eso se conoce como una pirámide de base trigonal. Es decir, moléculas del tipo AB3E1. Entonces la geometría de un nitrógeno sp3 va a ser de pirámide de base trigonal. Ahora, al igual que en el caso del carbono, el ángulo del enlace en torno al nitrógeno va a variar dependiendo del átomo que esté unido. En el caso del amoníaco es de 107, pero si cambiamos un hidrógeno por un metilo, el ángulo aumenta a 112. Porque claro, el metilo tiene mayor repulsión con los hidrógenos. Y si cambiamos los 3 hidrógenos por 3 metilos, el ángulo es de 108, porque como todos los grupos son iguales, todos se repelen de la misma forma. Ahora, nuevamente, como nosotros no podemos, ¿verdad?, aprendernos todos los ángulos de enlace, vamos a considerar como el ángulo característico para un nitrógeno sp3 el del amoníaco, es decir, 107 grados. Pero siempre tomando en consideración que ese ángulo puede variar dependiendo del átomo al cual esté unido. Podemos hacer hibridación del S con 2P. Y vamos a tener, por ejemplo, híbridos sp2. 3 con 4 electrones. Por lo tanto, nuevamente va a quedar un par de electrones en el orbital sp2, 2 orbitales sp2 con un electrón que van a formar los enlaces sigma, y el pz que va a formar el enlace pi. Nuevamente los orbitales, ¿verdad?, se dirigen hacia los vértices de un triángulo. Ahora, si consideramos un nitrógeno sp2, es decir, uno que forma un doble enlace, en este caso con el carbono, vamos a encontrar que el ángulo de enlace es de 121. O sea, cercano al 120 del carbono sp3. sp2, perdón. Profe, pero si me preguntan por la geometría del anterior, ¿tengo que poner tetraedro? No, pues pirámide de base trigonal. Esta es la geometría. No es tetraédrica. La distribución de los electrones es tetraédrica, pero la geometría es una pirámide de base trigonal. Porque recuerden que para la geometría no se cuentan los pares de electrones. ¿Ya? Entonces esta molécula que se conoce en general como imina, siempre que hay un enlace carbono doble enlace nitrógeno, se dice que es una imina. En este caso es la metanimina, porque es del metano. Entonces al dibujar los orbitales, vamos a tener que los pz forman el enlace pi, un enlace sigma nitrógeno-hidrógeno, dos enlaces sigma carbono-hidrógeno, un enlace sigma nitrógeno-carbono. Y un par de electrones se va a encontrar en el orbital sp2, que es perpendicular
a la nube pi. Eso es importante porque cuando veamos resonancia, la geometría de los orbitales va a ser importante. Entonces el SP2 aquí, el par de electrones, es perpendicular a la nube pi. La otra forma de dividir es un S y un P para obtener 2 híbridos SP. Pero ahora, como tenemos que distribuir 3 electrones, un par de electrones queda en un SP, el otro orbital forma el enlace sigma y los dos P forman entonces el enlace pi. Ahora, los dos orbitales SP evidentemente se dirigen en el eje 180. Si tomamos en cuenta un nitrógeno con triple enlace, el más pequeñito es el ácido cianhídrico. Entonces tenemos carbono, nitrógeno, los enlaces sigma, carbono, hidrógeno, y el enlace sigma, carbono, nitrógeno. Un orbital P por sobre y por debajo del plano, y un P por delante y por detrás del plano. Ahora, como el nitrógeno está unido a un solo átomo, no hay ángulo. Porque para que haya ángulo tiene que haber 3 puntos. Y como no hay ángulo, no hay geometría. Quiere decir que el nitrógeno aquí no tiene ni ángulo ni geometría. Por lo tanto, para el nitrógeno, sp3 que tenemos aquí el ácido cianhídrico, tenemos los enlaces sigma, carbono y hidrógeno, el enlace sigma de Sp del carbono con el Sp del nitrógeno, un enlace pi con el pz del carbono y un pz del nitrógeno, y un enlace pi del px del carbono y un px del nitrógeno. De manera que para el nitrógeno tenemos también 3 hibridaciones. La sp3 forma 3 enlaces sigma, ningún enlace pi. El par de electrones no enlazantes se va a encontrar en orbital sp3. El ángulo de enlace característico, 107, que es del amoníaco, pero también va a variar dependiendo del átomo con que esté unido. Y la geometría pirámide de base trigonal. sp2 forma 2 enlaces sigma, un enlace pi. El par de electrones se va a encontrar en un orbital sp2. El ángulo de enlace 120, aunque este también va a variar. Y la geometría, esa se me había olvidado, angular. Se me había olvidado la geometría de este otro. Se me le fue. Acá. Ya, porque el nitrógeno está unido a 2 átomos nomás y forman ahí un ángulo por efecto del par de electrones no enlazantes. Por lo tanto, angular. Y el sp forma un enlace sigma, 2 enlaces pi. El par de electrones está en un sp, también perpendicular a los 2 orbitales pi. Este es perpendicular a un pi. No tiene ángulo de enlace y por lo tanto tampoco tiene geometría. ¿Cuánto nos queda? 5 minutos. En el caso del oxígeno, capa de valencia, 6 electrones. Esta va a ser la configuración electrónica basal. 2 orbitales, 2 electrones apareados, forman los 2 enlaces. Ahora, si esta fuera la configuración real, ¿verdad? En el caso del agua, como estos orbitales P son perpendiculares, este ángulo debería ser de 90. Uy, queda en barrio.
Maldita goma. Ahí. Sin embargo, esta no es de 90, sino que en realidad dos son de 105 grados. O sea, más parecido al 109 o 107 del nitrógeno que 90. Por lo tanto, lo que es bueno para el carbono y para el nitrógeno ha de ser bueno también para el oxígeno. Entonces el oxígeno también puede hibridar sus orbitales, pero solamente lo puede hacer de dos formas. Uno, mezclando los S con los 3P para formar híbridos sp3, en que ahora tenemos que distribuir 6 electrones, por lo tanto, 2 híbridos sp3 quedan con pares de electrones no enlazantes y 2 híbridos forman enlaces sigma. Ahora, como todo híbrido sp3, se dirigen hacia los vértices de un tetraedro. Ahora, ¿por qué el ángulo es de 105, más pequeño? Es por la repulsión que hay entre los pares de electrones no enlazantes con los orbitales enlazantes. Entonces la repulsión es mayor y eso hace que el ángulo sea levemente menor, 105. Ahora, como la geometría no toma en cuenta los pares de electrones no enlazantes, la geometría del oxígeno sp3 es angular. O sea, es del tipo AB2E2. Ahora, al igual que en el caso del carbono y del nitrógeno, los ángulos van a variar dependiendo del átomo con que esté unido. En el caso del agua es de 105. Si un hidrógeno lo cambiamos por un metilo más voluminoso, la repulsión entre los enlaces va a ser mayor, por lo tanto aumenta el ángulo. Y si cambiamos los dos hidrógenos por metilo en el dimetiléter o simplemente el éter, la repulsión también de estos grupos va a ser mayor, por lo tanto el ángulo aumenta a 112. Al igual que en los casos anteriores, como nosotros no podemos aprendernos todos los ángulos de enlace, vamos a tomar como ángulo característico de un oxígeno sp3 el del agua, es decir, 105 grados. Pero siempre teniendo en cuenta nuevamente que eso puede variar. Ay, nos queda un minuto. Los sp2 se forman también 3 orbitales sp2. Dos de ellos contienen los pares de electrones no enlazantes. Un híbrido sp2 forma el enlace sigma y el pz el enlace pi. También se dirigen hacia los vértices de un triángulo, ¿ya? Pero como el oxígeno está unido a un solo átomo, no tiene ángulo. Y si no hay ángulo, no hay geometría. Por lo tanto, el oxígeno sp2 no tiene ángulo ni geometría. La molécula más pequeña donde podemos tener un oxígeno sp2 es esta de acá, que es el acetaldehído, o perdón, el formaldehído. Hoy están tocando para misa. Cuya estructura, ¿verdad?, de orbitales la tenemos ahí. Bien, nos llegó el tiempo, ya. Mañana vamos a retomar de aquí con respecto al átomo de oxígeno, ¿ya? Entonces hemos visto la hibridación, de cómo la hibridación explica, ¿verdad?, las características experimentales de las moléculas, especialmente sus ángulos de enlace, longitudes de enlace y su geometría. Y hemos visto la hibridación cómo ocurre para el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Así que con esto ya pueden empezar a hacer partes de los ejercicios de la guía,
¿ya? La guía tiene muchos ejercicios, la idea es que hagan la máxima cantidad de ejercicios posible, ¿ya? Porque recuerden que la práctica hace al maestro. Y ustedes como futuros médicos, ¿verdad? Mientras más operen, más experiencia van a tener, más plata van a ganar. Profe, la oficial es la del 2010. Claro, es que la verdad es que esa guía está, nunca la han arreglado, entonces es como, esa es la oficial. La otra, traten de hacer la otra, la del 2020, que es muy casi idéntica, pero está más estructurada, tiene más ejercicios resueltos, etcétera. Claro, traten de hacer la otra, que es la más, que tiene más, como les decía, más ejercicios, está más desarrollado. Cualquier error que encuentren, que puede pasar, por favor me la hacen saber para ir arreglándolo. Bien, ¿alguna duda? ¿No? Bien, mañana entonces retomamos desde aquí, pasamos en lo que falta del oxígeno, vamos a ver ¿cómo se llaman ah, las excepciones. Ahora lo subo. Vamos a ver las excepciones y vamos a hacer más ejercicios. ¿Ya? De manera que esta semana quede completo lo que es enlace e hibridación. Y así tengan harto para la ayudantía del próximo lunes. Bien, niños, pueden ir entonces a misa, a darse la paz y nos veremos mañana. Recuerden a las 2. Traten de estar almorzaditos, así para que no estén pensando en puro comer. Gracias a ustedes por haberme aguantado este rato. Sí, manden el correo para los libros. Ahora, si tienen una cuenta única, mucho mejor. Pero si no, mándenme los correos. ¿Ok? Listo. Chao, nos vemos mañana. Cuídense. Recuerden que el bicharraco anda todavía soliviantado. Así que cuídense y nos veremos mañana. Adiós. Bye bye. A ver, ¿alguien me preguntó algo? Constanza. No te preocupes, Constanza, recuerda que nosotros no tomamos aquí, ¿cómo se llama? Asistencia, así que nosotros nos entendemos que a veces tienen problemas para conectarse y qué sé yo. Así que, don't worry. Lo importante es que la clase está grabada, así que la pueden ver ahí desde el principio. Listo. Vamos a dejar de